Hola, buenas noches, maestro Rodolfo Elías. Mi nombre es Dulce María García Sánchez. Estoy cursando la licenciatura en Derecho, el módulo de Teoría General del Proceso. Mi matrícula es la 22017-411 y el video corresponde al reto 4 llamado Funciones de la Fiscalía. Vamos a comenzar leyendo el planteamiento que dice: Roberto Ramírez Trejo es detenido y golpeado por elementos de la policía municipal por encontrársele un paquete de hierba verde, al parecer marihuana, con un peso de 5 kilogramos aproximadamente. En compañía de esta persona estaba un menor de 8 años llamado Julio N., protegiéndose la identidad del menor. Y a continuación vamos a contestar unas preguntas. La primera dice: ¿quién realiza la puesta en disposición a Roberto Ramírez Trejo? La Policía Municipal pone a disposición a Roberto Ramírez Trejo para integrar la carpeta de investigación de los delitos a los que se fue encontrado, de acuerdo con el artículo 132 del Código Penal de Procedimientos Penales. La policía debe de actuar bajo la conducción y mando del Ministerio Público en la investigación de los delitos en estricto apego a principios como son la legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez y siempre respetando los derechos humanos reconocidos en nuestra Constitución. Para los efectos del presente código, la policía tiene las siguientes obligaciones, que es realizar detenciones en casos en los que autoriza la Constitución, haciendo saber siempre a la persona detenida los derechos que la Constitución le otorga. Otro apartado dice que también es impedir que se consuman los delitos o que se produzcan consecuencias ulteriores. Especialmente se estará obligada a realizar todos los actos necesarios para evitar una agresión real, actual o inminente, y sin derecho en protección de bienes jurídicos de los gobernados a quienes tiene la obligación de proteger. También nos dice que debe de actuar bajo el mando del Ministerio Público en el aseguramiento de bienes relacionados con la investigación de los delitos. Otra también es informar sin dilación por cualquier medio al Ministerio Público sobre la detención de cualquier persona e inscribir inmediatamente las detenciones en el registro que al efecto establezcan las disposiciones aplicables. También se debe de proporcionar atención a las víctimas o a los ofendidos o testigos del delito. Para tal efecto se debe de prestar protección y auxilio inmediato de conformidad con las disposiciones aplicables, informar a la víctima o al ofendido sobre los derechos que en su favor se establecen, procurar que reciban atención médica y psicológica cuando sea necesario y adoptar las medidas que se consideren necesarias en el ámbito de su competencia, tendientes a evitar que se pongan en peligro su integridad física y psicológica. La segunda pregunta dice: ¿cuál es la función del Ministerio Público en este caso? De acuerdo con el artículo 127 del Código Nacional de Procedimientos Penales, compete al Ministerio Público conducir la investigación, coordinar a las policías y a los servicios periciales durante la investigación, resolver sobre el ejercicio de la acción penal en la forma establecida por la ley y, en su caso, ordenar las diligencias pertinentes y útiles para demostrar o no la existencia del delito y la responsabilidad de quien lo cometió o participó en su comisión. El artículo 149 también nos dice que la verificación de fragancia del Ministerio Público deberá examinar las condiciones en las que se realizó la detención inmediatamente después de que la persona sea puesta a disposición. La siguiente pregunta nos dice: ¿cuál es la función del Ministerio Público con relación al menor de edad? El Ministerio Público debe poner a disposición del Ministerio Público especializado en justicia para adolescentes de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Las personas menores de 12 años, como en este caso del niño, que se atribuyen que han cometido o participado en un hecho en la que la ley señale como delito, solo podrán ser sujetos de asistencia social. El siguiente planteamiento nos dice: narra la función que desempeñan los jueces de control, los jueces de enjuiciamiento y los jueces de ejecución. El juez de control es el que interviene desde el principio de la investigación hasta el inicio del juicio. Entre otras de sus funciones, es el encargado de ver lo relacionado con la legalidad de la detención. Dependiendo de las pruebas, se determina si es una persona debe de ir o no a juicio.
y también decide las medidas cautelares para asegurar que no se escape el imputado o se ponga en peligro la seguridad de las personas. El tribunal de enjuiciamiento está integrado por 1 por 3 juzgadores que intervienen después del auto de apertura a juicio oral hasta el dictado y explicación de la sentencia, el cual debe de explicar toda sentencia de absolución o de condena. El juez de ejecución es el encargado de supervisar que la sentencia se cumpla en los centros penitenciarios con apego a la ley y a los derechos humanos. Antes, el Poder Judicial no tenía la responsabilidad de dar seguimiento a lo que ocurría una vez que se dictaba la sentencia. La siguiente pregunta, planteamiento, nos dice: una vez que se ha concluido el juicio y se ha dictado sentencia a Roberto Ramírez Trejo, ¿cuáles medios de defensa puede interponer contra la sentencia dictada? De acuerdo al artículo 471, puede hacer un trámite de la apelación. El recurso de apelación contra las resoluciones del juez de control se interpondrá por escrito ante el mismo juez que dictó la resolución dentro de los 3 primeros días contados a partir de aquel en el que surte efecto la notificación, si se tratara de auto o cualquier otra providencia, y de 5 días si se tratara de sentencia definitiva. La última pregunta nos dice: ¿pueden ser removidos de su cargo los elementos de la Policía Municipal por golpear a Roberto Ramírez Trejo? Ok, el planteamiento no nos dice si la persona llamada Roberto Ramírez Trejo se opuso a la detención o si él agredió a los policías, pero en este caso vamos a suponer que fueron los policías quienes golpearon sin motivo a Roberto Ramírez Trejo, y de acuerdo al artículo 58 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Federación y las entidades federativas establecerán en sus respectivas leyes los procedimientos de separación y remoción aplicables a servidores públicos de las instituciones de procuración de justicia, que cuando menos comprenderán los aspectos provistos en el artículo siguiente. El artículo 59 nos dice que la terminación del servicio de carrera será de forma ordinaria o extraordinaria. En el caso ordinario comprende renuncia, incapacidad permanente por el desempeño de las funciones y la jubilación. En el caso de la extraordinaria comprende la separación por el incumplimiento de los requisitos de ingreso y permanencia, o también la remoción por incurrir a causas de responsabilidad con motivo de su cargo. En este caso, los policías sí pudiesen ser removidos de su cargo por efectuar golpes contra la persona detenida sin que ésta haya sido una persona que se interponga a la detención. Gracias por darse el tiempo de ver este video. Saludos, maestro.